¿Qué pasaría si te dijera que, a lo largo de la historia, la curiosidad humana ha llevado a algunos de los experimentos más peligrosos y aterradores que puedas imaginar? Experimentos que no solo desafiaron las normas éticas y científicas, sino que también pusieron en peligro la vida de miles de personas y alteraron el curso de la historia. Hoy, vamos a explorar los experimentos científicos más peligrosos de la historia, un viaje que revelará la delgada línea entre el descubrimiento y la destrucción. Te prometo que no querrás apartar la mirada de esta escalofriante travesía. Imagina a un grupo de científicos en un laboratorio, rodeados de frascos con líquidos de colores extraños, equipados con tecnología avanzada y, sin embargo, con escasas precauciones. Te preguntarás, ¿cómo pudieron llegar tan lejos? La respuesta es simple: la ambición del ser humano por saber lo desconocido ha llevado a algunos a cruzar límites que nunca deberían haberse cruzado. A lo largo de los próximos minutos, nos adentraremos en estos episodios que desafían la lógica y revelan la oscuridad que a veces habita en el corazón de la investigación científica. Uno de los primeros experimentos que exploraremos es el infame Proyecto Manhattan. Comenzó durante la Segunda Guerra Mundial con la misión de crear una bomba atómica. ¿Sabías que la velocidad a la que se desarrolló esta investigación era alarmante y se llevaron a cabo pruebas sin pensar en las consecuencias? Un grupo de científicos, muchos de ellos empujados por el pánico de una guerra inminente, tomaron decisiones que cambiarían fundamentalmente el planeta. Te puedo adelantar que el desarrollo de la bomba atómica no culminó simplemente con un éxito técnico, también dio origen a dilemas morales que siguen siendo debatidos hoy en día. Imagina la atmósfera tensa en Los Álamos, donde la atmósfera casi palpable de secretismo y temor envolvía a los científicos. ¿Estaban dispuestos a sacrificar su humanidad por el bien de la ciencia? ¿Consideraron realmente el costo humano de su creación? Estas preguntas nos acompañarán durante esta travesía. Pero hay más: mientras que algunos experimentos buscan la humanidad en su núcleo, otros parecen jugar con la naturaleza misma de la vida. Contrario a lo que podrías pensar, no todos los peligros han surgido de un deseo de poder, a veces provienen de la pura curiosidad. Uno de esos casos es el célebre experimento de la lobotomía prefrontal, un procedimiento que fue una solución innovadora para tratar trastornos mentales, pero que, en muchos casos, llevó a la deshumanización de los pacientes. Este procedimiento fue en su momento visto como una solución revolucionaria, pero hoy sería considerado un acto inhumano. ¿Te has preguntado cuántas vidas se malograron en nombre de la ciencia y el avance? Es alarmante, y lo discutiremos más adelante. A medida que miramos hacia atrás en la historia, otro experimento que resalta es el estudio de Tuskegee sobre la sífilis. Este experimento tuvo lugar entre 1932 y 1972, donde cientos de hombres afroamericanos fueron engañados respecto a su enfermedad. Se les negó el tratamiento efectivo por años, todo en nombre de la investigación. Aquí, la ética brilla por su ausencia y nos invita a reflexionar: ¿cuáles son los límites que no debemos cruzar? La desconfianza que generó este estudio impactó la relación entre la comunidad afroamericana y la medicina, y sus repercusiones aún se sienten en la actualidad. Hasta ahora, hemos cambiado de un experimento aterrador a otro. Cada vez, la pregunta persiste: ¿dónde trazamos la línea entre el progreso y el peligro? ¿Es la curiosidad humana un viaje hacia el éxito, o es un camino pavimentado con los restos de decisiones horribles? Y mientras nos estamos adentrando en estas profundidades morales, nunca debemos olvidar uno de los experimentos más inquietantes realizados en el siglo XX, el llamado experimento de la prisión de Stanford. Este caso es particularmente escalofriante porque muestra cómo rápidamente una situación puede volverse incontrolable. ¿Qué sucede cuando el poder corrompe, incluso por un corto periodo de tiempo? En esta experiencia psicológica, los participantes fueron divididos en prisioneros y guardias, y lo que empezó como un estudio se transformó rápidamente en un escenario de abuso y deshumanización. Cuando escuchas sobre este experimento, es difícil no sentir escalofríos. La decisión de los investigadores de dejar que los guardias asumieran roles de autoridad sin supervisión llevó a actos de abuso físico y psicológico. Lo que debería haber sido un estudio controlado se convirtió en un territorio peligroso, donde la línea entre el bien y el mal se difuminó. ¿Hasta dónde llegarías si te dieran un poder absoluto, aunque solo fuese por un instante?
Este experimento no solo pone en tela de juicio la ética, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana. Y mientras consideramos lo que pasó en Stanford, recordemos que estos ejemplos son solo una parte de un mosaico más grande que refleja la búsqueda humana por el conocimiento, y, a menudo, esa búsqueda viene acompañada de un sacrificio devastador. Pero, ¿qué pasa con los experimentos que están más cerca de nuestro tiempo, aquellos que han sido realizados en nombre de la ciencia moderna? Acelerando hacia el presente, encontramos el escándalo de la manipulación genética conocido como CRISPR. Esta tecnología ha hecho que la posibilidad de alterar genéticamente a los seres humanos sea más accesible que nunca. Te sorprendería saber que algunos científicos, movidos por el deseo de eliminar enfermedades, se han aventurado a crear los primeros bebés genéticamente modificados. Imagina un futuro en el que podamos alterar la herencia genética de nuestra descendencia, pero a un costo que, quizás, no hemos ponderado adecuadamente. ¿Está la ciencia preparada para las consecuencias éticas? ¿Qué pasaría si un experimento sale mal y afecta no solo a los sujetos involucrados, sino también a generaciones futuras? Estas preguntas ya no son meras especulaciones, sino dilemas que enfrentamos en nuestra era contemporánea. Vuelta a la historia, es imposible no mencionar algunos de los experimentos más oscuros del siglo XX, los llevados a cabo por los nazis. Estas experimentaciones inhumanas, que iban desde la congelación hasta pruebas de enfermedades infecciosas, nos recuerdan que la ambición desenfrenada puede llevar a la gente a extremos inimaginables. La pregunta aquí no es solo sobre lo que sucedió, sino sobre cómo una sociedad puede permitir que esto ocurra. ¿Cuán lejos puede llegar el fanatismo ideológico antes de que empiece a devorar la moralidad misma de las personas? Y si miramos hacia atrás, la historia está llena de ejemplos escalofriantes de lo que puede suceder cuando los científicos se convierten en hechiceros y traspasan la barrera de lo ético. Experimentaciones que prometían cura y esperanza a menudo resultaron en sufrimiento y desgracia. La historia del Dr. Joseph Mengele durante la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio aterrador de lo que puede resultar de la búsqueda de conocimiento sin compasión. La historia de este ángel de la muerte, que realizó experimentos inhumanos en prisioneros de guerra, debe honrarse y recordarse, no solo para honrar a sus víctimas, sino para asegurarnos de que tales atrocidades no se repitan. Hemos recorrido un largo camino desde los experimentos de lobotomía y las pruebas de sífilis. Y mientras nos acercamos al final de esta primera parte, es esencial recordar que, detrás de cada uno de estos experimentos hay un elemento humano, los científicos, los sujetos involucrados y, lo más importante, las familias afectadas. Cada historia tiene un rostro, y cada rostro nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Así que, mientras reflexionamos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, recuerda que aún nos quedan muchas historias por contar. En la segunda parte de este viaje exploraremos los experimentos más contemporáneos, que, aunque parezcan reducirse a la ciencia y la tecnología, plantean preguntas aún más inquietantes sobre nuestra humanidad. Desde la edición genética hasta los dilemas de la inteligencia artificial, vamos a desenredar el misterio de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la búsqueda del conocimiento. No apartes la mirada, porque lo que vendrá te dejará sin aliento. Continuando desde donde nos dejamos, la historia de los experimentos peligrosos no se detiene en el pasado. Al mirar hacia el presente, encontramos un campo de batalla ético que se desarrolla entre la biomedicina y la ética humana. El crecimiento de las tecnologías, en particular la edición genética mediante CRISPR, ha desatado un torbellino de debates. Si bien la capacidad de alterar el ADN ha prometido curar enfermedades antes intratables, plantea un dilema aún más profundo: ¿estamos listos para jugar a ser dioses? En 2018, el mundo se conmovió por el anuncio de un científico chino, He Jiankui, quien declaró que había creado los primeros bebés genéticamente modificados. Su afirmación desató una ola de controversia y condena en la comunidad científica y más allá. La idea de manipular la genética humana plantea preguntas desconcertantes sobre la ética de modificar características no solo para eliminar enfermedades, sino también para crear mejoras que pueden tener repercusiones imprevistas. Este experimento, que surge del deseo de erradicar el VIH, revela un potencial oscuro, donde trazamos la línea entre la mejora y la modificación. ¿Qué pasa si en el afán de eliminar una enfermedad se crea otra que podría afectar a generaciones durante siglos? Las implicaciones de eventos como este se sienten profundamente.
no solo cuestionan la ética de la ciencia moderna, sino que también confrontan las nociones de responsabilidad personal y previsión. En algún momento, no deberíamos detenernos y reflexionar sobre a quién estamos dispuestos a sacrificar en esta búsqueda de la perfección. La inquietante perspectiva de que las decisiones de unos pocos puedan cambiar la esencia de la humanidad para siempre es un pensamiento que no podemos ignorar. A medida que el polvo se asienta sobre los ecos de este escándalo, otro tema emerge: la inteligencia artificial. En la última década, hemos sido testigos de un avance impresionante en esta tecnología. Desde asistentes virtuales que manejan nuestra cotidianidad, hasta algoritmos que determinan nuestra forma de vida, la inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un lugar central en nuestras vidas. No obstante, la rapidez con la que se ha desarrollado esta tecnología también ha generado preocupaciones éticas. A medida que estas máquinas desarrollan la capacidad de aprender y adaptar comportamientos, nos encontramos cara a cara con dilemas que nos hacen cuestionar no solo el impacto social de la IA, sino también lo que significa ser humano. Un claro ejemplo de esto es la investigación en torno a las armas autónomas. Estas máquinas, diseñadas para tomar decisiones sin intervención humana, plantean un futuro sombrío donde la idea del «quién es responsable» se vuelve difusa. Si un sistema de IA toma una decisión que resulta en daño o muerte, ¿quién es el responsable? ¿El programador, la compañía que desarrolló el software, o la máquina misma? Este fenómeno nos enfrenta a un dilema ético de enorme magnitud. Al otorgar poderes de decisión a máquinas, ¿estamos renunciando a nuestra humanidad? En este contexto, surgió el proyecto OpenAI, que busca desarrollar inteligencia artificial de manera controlada y beneficiando a la humanidad. Sin embargo, incluso iniciativas bien intencionadas como esta pueden llevar a consecuencias imprevistas. El potencial de la IA de amplificar sesgos, crear desinformación y manipular opiniones es una preocupación creciente. La pregunta permanece: ¿podemos confiar en la IA para actuar en beneficio de la humanidad, o estamos sembrando las semillas de una nueva forma de dominación? Reflexionando sobre la historia, es innegable que cada avance científico ha venido acompañado de sus riesgos. Adten VS. Rozsa, dos investigadores de inteligencia artificial, han advertido que la creación inconsciente de superinteligencias podría llevarnos a una era de caos. Si la humanidad ha demostrado tener dificultades en manejar el poder que posee, ¿somos realmente capaces de manejar el poder que otorgan las máquinas? Esto nos lleva a repensar el equilibrio necesario entre la ciencia y la ética. La historia de la ciencia está impregnada de ejemplos de innovaciones que empezaron como una búsqueda de la verdad, pero que derivaron en experimentos peligrosos. Desde el histórico caso de la talidomida hasta las pruebas de ácido lisérgico administradas sin consentimiento en los años 60, la tendencia ha sido poner el progreso por encima de la humanidad. Tomemos como ejemplo las pruebas con psicodélicos en los años 50 y 60. En un esfuerzo por encontrar tratamientos para trastornos como la depresión o el trastorno por estrés postraumático, muchos investigadores experimentaron con sustancias como el LSD. Estas exploraciones sentaron las bases para un gran avance en la medicina psiquiátrica, pero también estuvieron acompañadas de una falta de ética en cómo se administraban estos tratamientos. Sin el consentimiento adecuado, se realizaron experimentos que llevaron a daños psicológicos a largo plazo en muchos pacientes. A medida que el interés por el uso ético de los psicodélicos resurge en la actualidad, es fundamental recordar las lecciones del pasado. Nunca debemos olvidar la importancia de la ética al explorar nuevos tratamientos o tecnologías. La ciencia debe ser un esfuerzo colaborativo que considere el bien común y la seguridad de todos, en lugar de una búsqueda unilateral de progreso. Con los peligros a la vista, la historia nos ha enseñado que el conocimiento viene acompañado de una gran responsabilidad. A medida que navegamos por esta nueva era de innovación rápida y constante, es vital que adoptemos principios éticos más sólidos y enfoques colaborativos. Uno de los ejemplos más preocupantes es cómo la tecnología de vigilancia se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Ya sea a través de la recopilación de datos por empresas o el uso de vigilancia estatal, estos actos plantean muchas preguntas sobre la privacidad y la ética. Al permitirnos ser observados constantemente, se introduce un nuevo nivel de dependencia y vulnerabilidad que debe ser cuidadosamente examinado. A medida que la frontera entre tecnología y ética se difumina, es imperativo preguntarnos: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por la comodidad?
¿Qué consecuencias podrían surgir si aceptamos sin cuestionar el conocimiento que se nos ofrece a través de estas plataformas tecnológicas? Un mundo donde la vigilancia se normaliza es un mundo donde la libertad y la creatividad pueden verse comprometidas. Al mirar hacia el futuro, la pospandemia nos deja una lección invaluable sobre los límites y riesgos del conocimiento científico. La búsqueda por la vacuna de COVID-19 mostró el poder de la ciencia, pero también expuso las quiebras en la relación entre la ciencia y la sociedad. La desconfianza en los sistemas de salud y la manipulación de la información reflejan la fragilidad ética que aún perdura en la comunidad científica. La ciencia avanza, pero se enfrenta a un desafío moral que no se puede ignorar. Hoy, más que nunca, es crucial que la ciencia esté acompañada de compasión y rigor ético. La curiosidad humana no debería conducirnos a la destrucción, sino a un camino de descubrimiento que honre la vida y la dignidad humana. En conclusión, nuestro viaje a través de los experimentos científicos más peligrosos de la historia nos ha revelado que la historia de la humanidad está marcada por la ambición, la curiosidad y la ética. Mientras seguimos explorando lo desconocido, debemos recordar la responsabilidad que conlleva el poder del conocimiento. Los experimentos y descubrimientos del pasado deben servir como advertencias que no son fáciles de ignorar. A medida que avanzamos hacia un futuro lleno de posibilidades, es esencial que pongamos la ética en el centro de nuestra búsqueda del conocimiento. Ser conscientes de las repercusiones de nuestras decisiones no solo puede guiarnos hacia avances positivos, sino también proteger la esencia de lo que significa ser humano. No debemos dejar que la historia se repita. En lugar de eso, debemos honrarla, aprender de ella y, sobre todo, prometernos ser guardianes del bienestar humano en nuestra búsqueda de la verdad y la innovación. La línea entre el descubrimiento y la destrucción es delgada, la ruta que elijamos marcará no solo nuestro tiempo, sino también las generaciones venideras.